Hola queridos amigos, bienvenidos a un resumen más de nuestra escuela sabática. La pregunta que nos hemos hecho esta semana es: ¿por qué se necesita interpretación? ¿Acaso no es suficiente simplemente leer la Biblia de manera superficial o necesitamos profundizar un poco más hasta comprender el verdadero significado de algún texto? Acompáñame para responder a esto. Al acercarnos a conocer algo nuevo, siempre lo hacemos con presuposiciones en nuestra mente. Estas son aquellas ideas, pensamientos o ideas previas que tenemos con relación a algo. Y al acercarnos al estudiar la Biblia, también tenemos presuposiciones en nuestra mente, queramos o no. Y estas básicamente van a estar determinadas por lo que pensamos acerca de Dios y de su palabra. Allí en Lucas capítulo 24 y versículo 21 se nos enseña que los discípulos y seguidores de Jesús tenían ciertas presuposiciones con respecto a cómo sería el ministerio del Mesías. Pero estas presuposiciones se vieron chasqueadas. Esto nos enseña que al acercarnos a estudiar la Biblia debemos dejar nuestras propias presuposiciones de lado y adoptar el mensaje tal cual se expresa aquí en la Biblia. Originalmente la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Si nosotros pudiéramos leer y comprender aquellos idiomas sin ningún problema, entonces no habría necesidad de una traducción a nuestra propia lengua. Pero como la realidad en la mayoría de los casos no es así, entonces se hace necesaria una traducción. Y podemos ver algunos ejemplos, como allí en Juan capítulo 1 y versículo 41, en donde dice: aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. O en Hechos capítulo 9 versículo 36, en donde dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. En cada una de las ocasiones en que la Biblia hubo una traducción o una interpretación, como en Lucas capítulo 24 y versículo 27, siempre se hizo solamente para que el mensaje pudiera ser comprendido de mejor forma. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo predica el Evangelio en la ciudad de Atenas, una ciudad que tenía una cultura, filosofía y religión griegas. Lo interesante es que aunque utiliza ciertos recursos propios de la cultura griega para que ellos pudieran comprender de mejor manera el mensaje, aún así, la esencia de su predicación, como dice allí el versículo 18, era el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto nos enseña que el mensaje de salvación que se halla aquí en la Biblia no está condicionado a alguna raza o cultura, sino que es para todos los seres humanos, ya que todos necesitamos ser salvos. El hecho de que todos necesitamos ser salvos se basa en la realidad de que todos tenemos una naturaleza pecaminosa y caída. Esta, por una parte, hace que tengamos tendencia hacia el pecado, y también en relación al estudio de la Biblia afecta nuestra comprensión e interpretación de esta. Es por eso que al acercarnos a Dios y su palabra lo debemos hacer siempre con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Además, debemos creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Y junto a esto debemos pedir a Dios que mediante la guía de su Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra. Como dice allí en Salmos capítulo 86 y versículo 11: enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Finalmente nos volvemos a hacer la pregunta: ¿por qué es importante la interpretación? Y allí, en el capítulo 8 de Nehemías, podemos encontrar respuesta a esto, en donde se dice que el escriba Esdras lee la ley de Dios frente a todo el pueblo estando en Jerusalén. La parte final del versículo 3 dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y los versículos 7 y 8 añaden algo interesante, ya que estos mencionan que los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y el versículo 8 dice: y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Esto nos lleva a concluir que una correcta interpretación de la Biblia es necesaria para que la podamos comprender de buena manera. Y además, el mensaje de esta, aplicarlo a nuestra vida. Querido amigo y amiga, es totalmente claro de que Dios te invita a iniciar un viaje de estudio de su palabra, para que así puedas comprender qué es lo que Él quiere de ti y aceptar aquel propósito para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.